Bueno, hola, espero que todos se encuentren súper bien. Realmente es un placer empezar este pequeño podcast donde te voy a entregar mucho conocimiento, mucho de la experiencia que he desarrollado a través de los años. Mi nombre es Wilson Agudelo, tengo 49 años, estoy casado y llevo con mi esposa 26 años juntos y el rancho ardiendo, como siempre lo menciono. Tengo dos hijos que son deportistas de alto rendimiento, Sebastián y Salomé. Sebastián tiene 18 años, Salomé tiene 16 años. Son representantes de una selección, de nuestra selección nacional en el waterpolo. Sebastián y Salomé, nosotros tomamos una decisión de desescolarizarlos cuando Sebas iba para tercero de primaria y Salomé para segundo de primaria. Y eso fue un proceso bien interesante, un proceso muy bello de aprendizaje tanto para nosotros como para ellos, pero que los ha llevado realmente a una vida con una cantidad de creencias muy empoderantes que les ha permitido explorar y explotar mucho más de ellos como líderes y como seres humanos. Quiero en este podcast vamos a hablar acerca de lo que son las etapas del aprendizaje. Este fue un elemento fundamental en el proceso formativo, no tanto de nuestros hijos, sino también de nosotros como padres o como emprendedores. Quiero que te lleves esta información y la pongas en práctica en tu vida diaria, porque esto te va a permitir comprender cómo funciona tu mente en los procesos de aprendizaje y no te limites. Existen muchas creencias limitantes, muchas creencias inconscientes que ya las haces sin darte cuenta y que eso afecta tu día a día, afecta tu vida, afecta tu profesión, las actividades que haces, tus emprendimientos, tu vida financiera, tu relación de pareja, tu salud, afecta muchas cosas. Quiero entonces que le demos inicio a este proceso de aprendizaje. Y algo que quiero que recuerdes, que yo creo que esta información te puede servir. Llevo 3 libros, he escrito 3 libros orientados a la psicoespiritualidad. El primero se llama Entrega y accede a tu poder ilimitado. Es un libro basado en un curso de milagros. Mi segundo libro es Despierta al líder que está en tu hijo. No, mi tercer libro es Lectura meditativa para sanar el alma. Y ahora estoy trabajando en un libro bellísimo, bellísimo, que pronto será su publicación, que se llama Sanando las finanzas del alma. Cómo las heridas emocionales de la infancia impactan tu relación con el dinero en la adultez. Eh, Aunque no vamos a hablar en este caso de finanzas, digamos que los principios sí son muy similares. Y voy a algo muy importante. La forma en que nosotros aprendemos se ve muy afectada, aunque tiene una forma natural de hacerse, se ve muy afectada por esas creencias limitantes o las heridas emocionales que nos afectaron desde que éramos muy niños. Y esas heridas nos llevaron a comportarnos de una forma inconsciente, de una forma mecánica que repetimos y repetimos para defendernos de algo, pero la repetimos tanto que se nos volvió inconsciente en nuestra vida. Enseguida en las etapas del aprendizaje les voy a explicar un poquito cómo se llega ahí. Quiero mostrarles un ejemplo. Supongamos que tienes una herida en este brazo, te caíste en la bicicleta y tienes una herida en este brazo. Cuando empiezas a caminar, pues tú vas a hacer un cambio en tu forma de caminar, en la forma en que te comunicas con otros, porque estás defendiendo esa herida y simplemente la pasas de lado, ¿cierto? Entonces, eso empieza a cambiar tu forma de caminar. Vamos a suponer que nunca haces nada para que esa herida se sane, simplemente la tienes ahí, pero te mantienes cuidándola de que no te lastimen. Ahora voy a lo siguiente. Ese comportamiento, ese brazo se te queda así, pero te quedas con él tanto tiempo, tanta repetición durante tantos años, que algún día te darás cuenta que ese brazo está así y no puedes explicar por qué el brazo está así. Porque el brazo, recuerda que las heridas emocionales no son heridas que se vean físicamente. Una persona que conozca las heridas emocionales podrá darse cuenta
eso en formas de pensar, en comportamientos, en patrones, en creencias limitantes que se volvieron inconscientes y así actuamos en nuestro día a día. Y eso afecta todas nuestras áreas de vida. Ahora vamos un poquito más en materia. ¿Cómo aprendemos? La naturaleza de nuestro aprendizaje. Resulta, hay un matemático, científico, filósofo, una persona súper ilustrada en los 1950 aproximadamente, como educador, empezó a observar y consolidó en algo que se llama el cono del aprendizaje, la forma en que nosotros aprendemos. Entonces, los colegios, las universidades están estructuradas de una forma donde el aprendizaje lo vamos a llamar aprendizaje pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lees un libro, que es una de las prácticas que se tiene en un colegio, en una universidad, tú lees un texto y te preguntan 2 semanas después acerca de ese texto, pues recuerdas más o menos un 10, un 15 o un 20% máximo de lo que leíste. Si tú quieres ampliar ese conocimiento de ese libro, tienes que empezar a hacer otras prácticas diferentes que permitan que interiorices y te vuelvas consciente más de lo que leíste. Entonces eso implica tomar nota, eso implica hacer preguntas, eso implica debatir, eso empieza a ampliarse digamos, el espectro de actividades que aumentan mi conocimiento o mi aprendizaje. Entonces la lectura como tal es la forma en que tenemos el porcentaje más pequeño de aprendizaje y es un aprendizaje pasivo. Luego aparece uno donde puedo ver una película, por ejemplo, entonces puedo ver un aprendizaje superior, o si estoy leyendo un libro o estoy en una exposición y hay figuras y hay sonidos y empiezan a interactuar más sentidos de los que tengo. Entonces, en la medida que empiecen a interactuar más sentidos, más la vista, el oído, el olfato, el gusto, mis manos, hablando. Si empiezan a interactuar más de los sentidos, el aprendizaje empieza a subir. Listo, ese es el tip. Si estás aprendiendo algo nuevo, asegúrate de que más sentidos estén interactuando con ese nuevo conocimiento. Cuando más sentidos están interactuando con ese nuevo conocimiento, más aprendizaje hay. Listo, y vas a retener más información en el tiempo. Listo. Entonces voy a algo muy importante. Entonces estoy viendo una exposición, entonces el aprendizaje sube a un 30, a un 40%. Si yo empiezo a debatir, por ejemplo, si yo tengo un texto y empiezo a debatir, a conversar con otras personas, a intercambiar ideas, ese aprendizaje puede subirse a un 60, un 70%. Pero si yo empiezo, por ejemplo, a enseñarle a otras personas o empiezo a exponerlo, o empiezo a ponerlo en práctica, hacer ejercicios prácticos, empiezo a aumentar ese aprendizaje y si lo empiezo a enseñar a otros, ese aprendizaje puede llegar hasta el 100%. Ahora llevemos eso, ese es el cono del aprendizaje. Vamos a llevar esa información a las etapas del aprendizaje. Existen 4 etapas de aprendizaje. Listo, yo quiero que este podcast y estas cositas que vamos hablando sean muy concisas, ¿cierto? Que tengan muy buena información, muy sustancial y te vayas con cosas muy precisas. Lo que buscamos es que sean videos, información muy concisa, donde le podamos sacar mucho jugo, donde podamos aplicar y que no sean videos muy extensos. Listo, ese es el objetivo. Bueno, entonces voy a lo siguiente. Entonces tenemos el aprendizaje lo que busca es desarrollar una capacidad. Entonces, inicialmente voy a ilustrar los conceptos con un ejercicio, por ejemplo, un niño aprendiendo a montar en bicicleta. Cuando el niño nunca toca una bicicleta, el niño ve la bicicleta y él no sabe si sabe manejar. Ese no sabe si no sabe, eso se llama incapacidad inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Él no sabe que no sabe. ¿En qué momento él sabe que no sabe?
en el momento en que se sube a la bicicleta. Cuando él se sube a la bicicleta inmediatamente se cae, no la sabe manipular, él ahí puede decir, es que yo no sé montar bicicleta. Eso se llama una incapacidad consciente. ¿Listo? Entonces, primero, no sabe que no sabe. ¿Listo? Eso lo vamos a llamar incapacidad inconsciente. Segunda etapa, la incapacidad consciente es cuando se subió y se cayó por desconocimiento. Entonces él ahí puede decir, yo ya sé que no sé. Eso se llama incapacidad consciente. Aquí voy a algo muy importante. Yo poder pasar a la siguiente etapa, inevitablemente, de forma obligatoria, tendré que practicar y repetir constantemente el proceso para llegar a la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa la vamos a llamar capacidad consciente. O sea, cuando lo practicó tantas veces que empezó a darse cuenta que ya sabía, ¿cierto? Entonces ya la bicicleta se le quedó y ya puede aguantar un poquito, él anda en la bicicleta y ahí eso lo vamos a llamar capacidad consciente. Él ya sabe que sabe. Ahora, lo repite tantas veces y lo empieza a repetir tantas veces que va a llegar a la siguiente etapa, que es la capacidad inconsciente. Él ya no sabe que sabe. A veces sabemos tanto algo, tenemos una habilidad para algo que nos dimos cómo aprendí, eso cómo se hace y él dice como que, bueno, no sé, pues haciéndolo, ¿cierto? Eso lo vamos a llamar capacidad inconsciente. Aquí hay algo muy importante en lo que quiero enfatizar y es que si te das cuenta, nunca hablé de éxito o de errores, solamente hablé de capacidad y de conciencia o inconsciencia. Los errores o el triunfar o eso que empezamos a llamar el triunfar en algo, pues básicamente es un alimento que le damos al ego. Luego vamos a profundizar un poquito más acerca de esos elementos, que no quiere decir eso, no quiere decir que sea bueno o malo. ¿Qué hace bueno o malo que yo interiorice el concepto del error o de la ganancia? Cuando yo interiorizo esos dos conceptos, empiezo a crear unas expectativas ante el error y ante el triunfo. Esas expectativas normalmente llevan a una persona al dolor y al sufrimiento. Si te das cuenta en las etapas del aprendizaje, lo único en lo que te tienes que enfocar es en desarrollar una capacidad. Cuando los errores son absolutamente inevitables en un proceso de aprendizaje, porque simplemente me equivoco una o me equivoco dos o me equivoco tres y lo que debo hacer es aprender de lo que pasó, ¿cierto? Observo la experiencia conscientemente. Ese nivel de conciencia me va a llevar a aprender más rápidamente. Entonces lo que hago es que observo la experiencia, tomo de esa experiencia los mejores aprendizajes, aquellas cosas que pueden ser irrelevantes, tomo aquellas cosas de las cuales pueda optimizar más mi proceso de aprendizaje. Entonces, recuerda cuando estabas aprendiendo a montar bicicleta, o recuerda cuando estabas aprendiendo a manejar un vehículo, o cuando el niño estaba aprendiendo a cortar lechuga o cebolla. En fin, cuando estamos aprendiendo y cometimos el error, pues no nos quedamos en el error, simplemente hacemos una corrección basado en la información que tenemos y seguimos practicando y vamos avanzando. Nos vamos a encontrar nuevos errores, entonces en esos nuevos errores hacemos la corrección y continuamos practicando y así sucesivamente. El éxito realmente es simplemente el proceso de aprendizaje que tiene el ser humano desde la etapa de la inconsciencia, de la incapacidad inconsciente, hasta la capacidad inconsciente. Vamos a ir hasta la inconsciencia. Hay algo muy importante y es que en ese proceso hemos llenado nuestro inconsciente de creencias limitantes.
cuando el niño estaba pequeño, papá o mamá le decían, no se suba ahí que se cae. Entonces él empezó con una creencia a decir, ay, yo no puedo asumir ciertos riesgos porque me caigo. Y empiezan miedos inconscientes. No estoy diciendo con esto de que no tengamos esos cuidados para decirle a nuestros hijos sobre ellos. No, podemos tenerlos. Lo importante es que sepamos utilizar las palabras correctas, el lenguaje correcto para llevar a nuestros hijos en ese proceso de aprendizaje que lo lleve a su mejor versión, que lo lleve a su esencia, que lo lleve a su naturaleza. Quiero que recuerdes algo. Somos seres de luz con una experiencia terrenal. Eso nos lleva a dos instancias, a dos planos. Es importante comprender que cuando somos seres de luz hay unas actitudes, hay una forma de pensar, hay una forma de sentir y es la conciencia. Ahora, los seres terrenales, quienes están en el plano terrenal y básicamente, ¿qué hace que una persona sea que se identifique? ¿Qué hace que una persona sea un ser del uso terrenal? Eso es una frase inspiradora, pero a lo que voy es, lo que hace que una persona pueda vivir en este plano como un ser de luz o como un ser terrenal es su nivel de conciencia. En la medida que una persona es más consciente, es más luz. En la medida que una persona es más inconsciente, es más terrenal. ¿Qué lo hace consciente? Su identidad. Si la persona está muy identificada con el hacer y el tener, es una persona muy terrenal. Normalmente tienden a reaccionar y son dominadas por el ego. Una persona que está identificada como un ser de luz está más identificada con el ser, con esa parte espiritual. Cuando hablo de espiritualidad no estoy hablando de religión, estoy hablando de los valores, de esa esencia interna. Los valores son, por ejemplo, la disciplina, la resiliencia, estoy hablando de la perseverancia, estoy hablando de la responsabilidad, de la honestidad, de la solidaridad y de muchos otros valores que nos constituyen como seres. Pero cuando enmarcamos nuestro hacer en esos valores, vamos a empezar a encontrar felicidad y plenitud. Cuando se unen el ser y el hacer, hay una multiplicación exponencial que nos lleva a tener resultados muy hermosos en nuestra vida. Espero que este pequeño video pues te haya dado información relevante para tu éxito como ser humano. Que seas muy feliz, muy pleno y que te vayas con nuevos conceptos para ejecutar en tu vida. Siempre recuerda, el error no existe. No crees expectativas sobre el error y el éxito. Solamente enfócate en desarrollar grandes habilidades, grandes capacidades. La práctica, la conciencia te va a llevar a mejorar cada uno de los desafíos que vayas encontrando y a convertir esos desafíos en grandes fortalezas. ¿Listo? Que estés muy bien. Somos seres de luz con una experiencia terrenal. Chao.